Karen, comienza. Voy. Buenas tardes, profesores y compañeros. Nosotros nos correspondió hablar sobre el libro La saga Fuga de JB, el cual el autor es Gonzalo Torrente Ballester. Entonces, nuestro grupo está conformado por Salma Urán, Julián Murillo, Rumay Robles, Tatiana y quien les habla, Daniela Pinto. Entonces, iniciaré poniéndolos en contexto con algunos hechos importantes o más o menos la biografía del autor. Gonzalo Torrente Ballester nació en 1910 en España, en Los Corrales, los cuales es un ayuntamiento. Toda su infancia transcurrió en un entorno familiar gallego, junto a su entorno con el mar y la naturaleza. Su padre era marino de guerra, despertó en Gonzalo Torrente la pasión por la lectura, el teatro y la historia. Gonzalo a los 12 años leyó El Quijote y cuando se graduó ya conocía un gran número de obras extranjeras. Dice que la literatura se le aposentró en sus entrañas como un virus contra el que no habían defensas y no existía vacuna alguna. A los 17 años inició estudios en la Universidad de Oviedo, estudiando Derecho, la cual abandonó rápido. Estando en esa ciudad tuvo contacto con Joyce y Bruce, quienes eran escritores de vanguardia. Allí en Oviedo escribió su primer artículo artístico. En 1940 fue catedrático de Lenguas y Literaturas Españolas, la cual ejerció en diversas ciudades. En la saga Fuga de JB es inaugurada como la trilogía fantástica. La crítica fue considerada como una de las mejores obras de él, la cual relacionaba la realidad, la fantasía, lo mítico y la costumbrista. Las iniciales de JB, del nombre y apellido, a través de esto se insertaron varios sucesos a modo semántico. Donde ocurren los sucesos es un pueblo imaginario, expresa el lector una imagen característica. Ahora les daré a conocer algunas obras, las cuales fueron los que lo representaron a él. Entonces, bueno, él escribió ensayos, escribió periodismo, teatro y novelas. Entonces les daré a conocer algunas de ellas. Ensayo: Panorama de la literatura española contemporánea en 1956. Teatro español contemporáneo, 1957. 7 ensayos y una farsa, 1972. El Quijote como juego, 1975. Los cuadernos de un bate vago, 1982. Diarios de trabajo, 1982. Mi fuero interno, 2011. Periodismo. Cuadernos de la Romana, 1975. Nuevos cuadernos de la Romana, 1977. Torre del Aire, 1993. Memoria de un inconformista, 1997. Del teatro. El viaje del joven Tobías, 1938. El casamiento engañoso, 1939. Lope de Aguirre, 1941. República Baretaria, 1942. El retorno de Ulises, 1944. Atardecer de Longwood, 1950. Algunas novelas. Javier Mariño, 1942. El golpe de estado de Guadalupe Limón, 1946. Ifigenia, 1949. Don Juan, 1963. Offside, 1969. La saga Fuga JB, 1972. Premio Ciudad de Barcelona y la crítica en 1972. Fragmentos de Apocalipsis, 1977. Premio de la crítica. La isla de los jacintos cortados, 1980. Premio Nacional de Literatura. Daphne y Ensueños, 1982. La princesa durmiente va a la escuela, 1983. Gonzalo Torrente Ballester fue un profesor literario español, uno de los más aclamados de su generación. Fue galardonado con el Premio Cervantes, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio Nacional de Narrativa. Falleció el 27 de enero de 1999 en Salamanca, España.
La saga de Gonzalo Torrente Ballester es una de las más destacadas novelas de la década de los 70, siendo galardonada tanto por los críticos como por el público. Entre la acción principal de esta obra es motivada por el deseo de los godos que controlaban la ciudad de Gallega de Castro Corte de hacer desaparecer la estatua del almirante Vallantine, erigida por una organización de nativos llamada de la Tabla Redonda, siendo un grupo gallegos sospechando de la estatura que puede encarnar un trabajo histórico sobre la Tabla Redonda. Esto es un componente núcleo de la saga. El presente trabajo se basa en las historias de la Galicia escritas por gallegos en la segunda mitad del siglo XIX, en particular las Murgia y menos en las de Benito Vicento y otras galleguistas y su parodia en la saga. A través de la distorsión artística de esta novela, el lector puede llegar a una nueva presión del regionalismo gallego. El movimiento que pertenece esta obra es el realismo social al realismo fantástico, literatura española. Podemos detallar que en el texto resalta lugares existentes en España, como la historia de Castroforte de la Barraya, parecienses pocas a su mitología popular. Se unen otros aspectos, pequeños en apariencia, pero igualmente importantes. Un lugar el cual se nombra es el río Mendo, en el cual los castrofortinos tiran los cuerpos de quienes desprecian al pequeño pueblo para que se los coman las lampreas. También podemos notar algunos comportamientos tocando supuesto morbo sexual, las cuales se adaptan a la literatura que se presenta en esta época. Podemos también decir que la novela participa del realismo fantástico tan propio de sus orígenes galaicos, de la ambición de las grandes obras de arte y del socarrón humor de Gonzalo Torrente Ballester y su capacidad para la parodia y la sátira. En el libro podemos ver como una parte como comienza como con la pérdida del santo cuerpo en la iglesia, como que no saben quién se lo robó o por qué se lo robaron, pero ellos tienen dudas de quién podría, pero pues no lo acusan. Y después de eso van a pescar al río y no se encuentra ningún pez, como que si se hubiese ido todo alguna servido. Entonces como que al señor de que estaba ahí lo llamaban como santo y al otro era como que mal o algo así, pues algo así como lo dominaba. Después hicieron una reunión de todo el pueblo diciendo que pues del problema de la pérdida del santo cuerpo y de los pescados. Entonces pues como decían que era un espíritu malo, pues el espiritista que estaba ahí pues como que entonces llamaron al obispo donde tenían las barcas y en el mar donde ellos se encontraban pues no era muy fácil de pasar porque pues los podía ahogar y entonces él rezaba y pues que como que calmaba las aguas. En una parte encontraron a una señora que la llamaba la Santa Lilaila. Entonces pues como que el que fuera a cogerla o a traerla o a salvarla como fuera, pues iba pues a ser recompensado. Entonces un hombre, para yo pues él se ofreció que él iba, pero a cambio le daban las ofrendas de la iglesia para él, entonces, y para su familia.
pero él dijo que se lo pusiera, que le escribiera una piedra, pues él confiaba en la palabra del obispo, pero pues no se sabía. Entonces el obispo lo aceptó, pero que él se encargara de los arreglos de la iglesia y él se lanzó entonces al mar y pues a tratar de alcanzarlo y la tocó. En ese momento pues se remota, como que se remota otra, pues como a más años después del suceso, donde pues habla de don Joséiño, que era pues una persona muy delgada, con textura no tan linda como él mismo se decía, y era una persona muy inteligente, muy letrado. Entonces pues él ofrecía como una forma de como de mostrarle, él era profesor en las escuelas. Y que, y, y también está como que después como que Julia se quería comprometer con como alguien que está estudiando para ser sacerdote. Y don Joséiño pues da como a enseñarle a una persona que se llama Rachel, que era como una persona muy como arrogante, pero tenía dinero y era muy provocativa cuando él le daba las clases, pero él nunca le puso atención. Entonces, después don Joséiño se reúne con Belaila, que hacen reuniones y hablan de sucesos como que de lo de la estatua de, de Vallentín, donde pues que la quieren quitar, pero ellos no, como que no, como es algo histórico y no se puede dejar quitar. También hablan sobre la tala redonda, pues donde murieron supuestamente todos ahogados menos un señor que se llamaba Don Jacinto y Barboyer Carmelo. Y también como que en esa historia, pues ellos hablan sobre que la Santa Liliana tenía como parentesco a lo de la estatua y pues como que como Tesofino Casdófico, que era como su papá y pues ellos guardaban unos secretos que ella se lo tenía que quedar y no se lo podía contar a su hijo, ni Claudio, ni a su esposo. Entonces, Bueno, esta novela difícil, densa, compleja, supuso el reconocimiento literario del subestimado escritor gallego Gonzalo Torrente Ballester, cuya carrera ya era larga en la fecha de la publicación de este libro, año 1972, terminado de escribir en 1971 en El Escorial. El título significa la concepción del mismo. Es una épica, la exposición de una leyenda y una fuga, es decir, creación de la historia con contrapuntos, artificios y tonalidades. También la fuga tras la coda se puede interpretar como sinónimo de huida. La novela se estructura en 3 capítulos muy extensos donde no existe el punto y aparte, lo que además de la compleja exposición de digresiones, circunloquios, saltos de época, fusiones de épocas, metamorfosis de personajes, variantes de formas verbales y perspectivas, hace de su lectura toda una experiencia para muchos, olvidable e imposible y para otros fascinante. Además de los capítulos, hay una introducción y una coda. El libro puede tener muchas interpretaciones. Tanto puede ser visto como una parodia de la novela vanguardista, estilo James Joyce, como a la par una sátira a los estudios históricos de propósito colectivista.
en donde cualquier superstición, cualquier icono compacta de manera mítica o fantástica una supuesta teoría de intereses, emociones y contraposiciones, sea invocado al avalón del mito artúrico o a los ritos religiosos o masónicos. La novela se fundamenta en el humor. Como parte de la parodia y sátira, Torrente Ballester emplea la ironía, la retranca, el juego, las palabras, la paradoja, la contradicción, la burla en una maraña complicada de personajes, muchas veces unificados en transmutación. Es un libro erudito, rico en lenguaje, con tramos muy farragosos, en especial en el segundo y tercer capítulo. Aprendices de gramática, nuevo lenguaje psicológico, experimental, sexualidad en varias vertientes, el arte por el arte, curas con A, un bate militares, los preciagos del idus de marzo. El ferrolano con el humor en un progreso de fantasía absurda busca desmitificar desde el espectismo su anarquía narrativa y consciente artificio puede doblegar el ánimo de muchos lectores. Es uno de los libros por su dificultad más abandonados en la lengua española. También uno de los más disfrutables y se penetra en su escenario enredado, delirante, coral, en su sarcasmo sobre el mesianismo exigió y el sentir colectivo sin lampreas y sin el cuerpo santo que será de nosotros. Listo. Bueno, profe, esta fue nuestra exposición de nuestro grupo sobre el plan lector. Hasta luego.